camarada? Muy buenos celos para todos. Bienvenidos a este video donde vamos a ver una Victorinox de las primeras de 111. Se trata de la Victorinox Hunter, esta que tiene el ciervo en la escala. Pero no se engañen porque las primeras no tenían nada, así como podemos ver acá. Vamos a ver unas cuantas variaciones, por eso hoy les digo, muy convencido. No te vayas a perder un segundo de este video. Primeramente, Jesús González nos va a mostrar un modelo Slide Lock, pero en verde. Acto seguido, José Luis Guevara nos va a mostrar el modelo Liner Lock. Para el final, un modelo sorpresa de la mano de Mariano González. Muchas variaciones hay con esta navaja. Pero basta de introducción. Vamos a ver... Hoy presentamos el modelo de 111 milímetros Hunter Green, modelo descatalogado desde el año 2017, en este caso en cachas verdes, que me gusta mucho el contraste que hace con el escudo en rojo, que cuenta con 9 herramientas, que vamos a ver ahora, y 12 funciones en total, si contamos la anilla. Tenemos la hoja grande, con el bloqueo Slide Lock, ya descatalogado, como hemos dicho. Una sierra muy contundente, típica de estos modelos, es una maravilla. La herramienta combo, bloqueable a 90 grados. La herramienta estrella, que es esta hojita de cazador, serrada, que corta una barbaridad. El punzón con ojal, que siempre se comparte con el bloqueo. El sacacorchos. El palillito que no quiere salir. Veamos. Bueno, el palillo. La pincita. Y la anilla. Un modelo que pesa unos un poquito más de 101 gramos. Muy poquito más. Y las medidas ya hemos dicho 111. En esta parte más ancha son 32 milímetros por 18. Hunter Green. Y ahora vamos con el modelo que sigue desde el 2017 hasta la actualidad por José Luis Guevara. La Victorinox Hunter, una navaja de 111 milímetros con número de referencia 0.8573. En este caso es la versión nueva, la versión actual, ya que no tiene el slider lock, sino que ahora cuenta con liner lock interno. En este caso vemos la hoja está en el centro, podemos abrirla, bloqueo a 90 grados, la abrimos y oímos el clic del liner lock con la leyenda de press para poderla abrir. Aquí, a diferencia de las anteriores, tenemos la sierra para madera pegada a las cachas. Está lateral. La hoja ya queda central, como podemos ver en esta toma, y ya no es necesario tener la hoja principal, no es necesario tenerla en el lateral, puesto que el bloqueo para cerrarla ya se puede quitar aquí como liner lock y no es necesario el deslizamiento. Entonces, 111 milímetros, Victorinox Hunter cachas rojas de nylon. Quiero creer que este video ya tiene un buen like, porque me vi todos los videos de Victorinox Hunter en 4 idiomas diferentes y ninguno está tan completo como esta y todavía falta. También los quiero invitar a unirse a este canal, si tocan por ahí donde sigue la flechita, y tienen las diferentes membresías, al igual de que lo hicieron estos miembros del canal en los diferentes niveles. Ahora sí, vamos a seguir, pero antes quiero pedirle disculpas porque Jesús dice que había una herramienta estrella. No, no es así. Disculpen, se equivocó. La única herramienta estrella es el destornillador estrella, que es el Philip. Y en ninguna de las dos que vimos antes había un Philip. Pero sí lo hay en esta navaja Hunter camuflada que salió allá por el 2008
y que ya está discontinuada. Y otra navaja Hunter es la de la Royal Air Force que acá estamos viendo. Y antes de seguir, otra cosita más. Los invito a suscribirse a este canal e invitarlos a que si tienen un video de una navaja que usan, una navaja de colección, algo rara, me pueden mandar su video corto en formato vertical a navajayamigos@gmail.com. Vamos con la parte esta donde tengo preguntas y aparte desglosamos todo el tema de la Victorinox Hunter. Para el usuario, obviamente el cazador, le va bien esta hojita con punta roma para no herir las vísceras y no contaminar la carne, obviamente. Y es para eso lo que lo usa y va bastante bien, ya sea en verde, en rojo. Le da lo mismo al que la usa. Pero les quiero preguntar si les gusta más esta hoja o la de las Hunter naranja. Yo no sé qué les parece esta diferencia de tamaño. Ustedes sabrán decirme en comentarios. Porque en la Royal Air Force, por supuesto, esta hoja no es que andaban de safari desde el avión y disparándole, haciendo safaris en África. Yo supongo que esto era más para cortar correajes y esas cosas. Yo supongo que para esos fines será mejor una hoja más grande, pero si la han pedido, por algo será. Y ahora vamos con el coleccionista. Y el coleccionista, por supuesto, que va a preferir la Slide Lock, que es la que ya no sale, aunque la Liner Lock salió desde el 17, recién van 5 años, no hay tantas, pero obviamente va a preferir la camuflada, la Camo, que tiene Philip, que es un poquito más interesante que las otras, y ni hablar de la Royal Air Force. Pero acá se viene lo bueno, lo lindo, porque estas dos conmemorativas están para colección realmente. Esta que nos muestra ahora Mariano González. El modelo en cuestión es esta Victorinox Hunter del día D, que conmemora el desembarco en Normandía el 6 del 6 de 1944 y en vez de tener el logo Victorinox tiene la estrella insignia del ejército americano. Es un Slide Lock, como estamos viendo, y tiene exactamente las mismas navajas que la Victorinox Hunter en un color verde oliva. La segunda conmemorativa del día D es esta con el icónico Jeep de Willy. Como pueden ver, también tiene las mismas herramientas. Quise poner más énfasis en la leyenda que tiene esta navaja. Y estas dos navajas del día D les quería mostrar. Y con estas dos navajas conmemorativas del día D se cierra el video. Pero los invito a los que les gustan las navajas de cazadores. Si quieren ver una tremenda navaja de cazador para uso y para coleccionista, yo les digo que miren este video.